¿Qué es el paramilitarismo? Es un fenómeno complejo y multifacético que implica la existencia y operación de grupos armados organizados fuera de las fuerzas armadas y de seguridad oficiales de un país, pero que a menudo están vinculados de alguna manera con actores estatales, políticos y económicos. Estos grupos, conocidos como paramilitares, pueden surgir y operar por una variedad de razones y en diferentes contextos. El paramilitarismo puede entenderse como una manifestación de violencia organizada en la que los grupos armados, a menudo clandestinos y con una estructura jerárquica, se involucran en una serie de actividades que van desde la lucha armada hasta el control territorial, la protección de intereses económicos, la persecución de objetivos políticos o ideológicos, la represión de movimientos sociales, la intimidación de comunidades locales y la participación en actividades ilegales como el narcotráfico o la extorsión. ¿Cómo funcionaba el paramilitarismo en Colombia? Ha sido un fenómeno complejo y controvertido. En términos generales, se refiere a grupos armados ilegales que surgieron principalmente en la década de 1980 y que se autodenominaban como autodefensas. Estos grupos afirmaban defender a las comunidades locales de la insurgencia guerrillera, pero en realidad estaban involucrados en actividades ilegales como el narcotráfico y la protección de intereses económicos. El funcionamiento del paramilitarismo implicaba reclutar combatientes, a menudo con el apoyo de sectores políticos y empresariales, y operar en diferentes regiones del país. Cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos, incluyendo masacres y desplazamientos forzados, con el objetivo de eliminar a grupos guerrilleros y consolidar el control territorial. Bueno, una de las principales son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocido como las FARC en 1964, el Ejército de Liberación Nacional ELN en 1965, el Ejército Popular de Liberación EPL en 1967, el Movimiento 19 de Abril conocido como M19 en 1973. Por otro lado, también en Colombia ha existido presencia de expresiones paramilitares desde la década de los 50, con los grupos llamados Chulavitas y Los Pájaros, que es una banda de civiles organizada durante la época de la violencia colombiana. ¿Cuáles fueron las causas del paramilitarismo? En primer lugar, es fundamental entender que el contexto histórico en el que se desarrolla el paramilitarismo. El conflicto armado interno en Colombia ha sido prolongado y violento con raíces que se remontan a décadas atrás. En este contexto de violación política y social surgieron grupos armados ilegales, ilegales como una respuesta al conflicto y a la falta de protección estatal en algunas regiones del país. Estos grupos paramilitares se conformaron inicialmente como autodefensas para proteger a la comunidad locales de las amenazas de las guerrillas y delincuencias comunes. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, los grupos paramilitares evolucionaron y se involucraron en actividades ilegales, particularmente en el narcotráfico. La relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico es una causa importante para entender su expansión y consolidación. El control del territorio estratégico para cultivar drogas, la producción de cocaína proporciona a los grupos paramilitares una fuente de financiamiento considerable. Uno de los principales líderes del paramilitarismo en Colombia fue Carlos Castaño, ya que es un fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia de 1997. Fue uno de los líderes más prominentes del paramilitarismo y se le atribuyen numerosos crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. Él fue asesinado en el año 2004. Otro podría ser Vicente Castaño, que él es el hermano de Carlos Castaño y también fundador de las AUC. Fue uno de los líderes más influyentes del grupo paramilitar, pero desapareció en 2004 y su paradero sigue siendo desconocido.